Buenos días a todas y a todos. Quiero compartir con ustedes mi columna que fue publicada en El Tiempo el pasado 23 de septiembre. El título es Dictadura, horizonte histórico del uribismo. 2 años después de haberse iniciado este gobierno, no deja de sorprender que aún haya personas que crean que la solución a la grave crisis política que atraviesa el país sea que Duque se aparte de Uribe. Pensaba que en estos 2 años habíamos entendido que Uribe había escogido a Duque por sumiso y por su carácter moderado, es decir, porque no es grosero ni patán como muchos de sus copartidarios. Solo podía ser Duque porque la correlación de fuerzas no daba para más. No podía ser alguien como Fernando Londoño, por ejemplo, quien abiertamente llamaba a hacer trizas los acuerdos. Pensaba que habíamos entendido que la ya célebre moderación se refería a la personalidad de Duque y no al proyecto político que encarna y en el cual cree fervorosamente. Como veremos, no había lugar a engaños. En el 2003, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo publicó un informe sobre el primer año de Uribe. En uno de los artículos del informe, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo advertía que las reformas constitucionales efectuadas o previstas hasta ese momento por el gobierno Uribe se proponían, abro comillas, modificar la estructura misma del Estado, incluida la Administración de Justicia, afectando los avances constitucionales de la Carta del 91, recortando elementos del Estado Social de Derecho y buscando colocar todas las instituciones, incluso la rama judicial, bajo la dirección del Ejecutivo. Reforma política, reducción del Congreso, supresión de organismos de control como las personerías y las contralorías y reforma a la Administración de Justicia en función de profundizar el conflicto, de involucrar a la población y a todas las instituciones en la llamada guerra contra el terrorismo y guerra contra las drogas. Casi 20 años después, la revista Semana, de manera cínica, muestra cómo Iván Duque, calladito, se está quedando con todos los factores de poder. Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Contraloría, y ahora tienen la mira al Banco de la República y a la Corte Constitucional. Es decir, su gobierno sigue el mismo camino que siguió el de Uribe. Transitamos hacia una dictadura y lo que debería ser un escándalo es visto como un chiste. De hecho, la misma plataforma de derechos humanos que lanzó el informe sobre el primer año del gobierno Uribe acaba de publicar un balance sobre los 2 años del gobierno Duque. En este se observa la misma tendencia autoritaria del gobierno de su mentor, agravada por el uso de las facultades extraordinarias para enfrentar la pandemia. Hay que sumarle a esto el desconocimiento del equilibrio de poderes y la violencia de la independencia judicial en el caso Uribe. Por eso nos sorprende que frente a la masacre del 9 y 10 de septiembre al gobierno no le interese reformar la policía, a pesar de las evidentes violaciones a los derechos humanos. Y es que el problema va más allá de la violencia policiva. Es el tipo de Estado que necesita el uribismo para impedir el cambio social, un Estado destructor. Si hace casi 20 años ya sabíamos lo que significaba el régimen uribista, ¿por qué algunos creyeron que con Duque cambiaría de rumbo? Puede deberse a la falta de conocimientos e ingenuidad de algunas personas, pero creo que a otras las mueve una estrategia deliberada que busca aplazar los cambios estructurales que el país necesita. En una de sus columnas, el filósofo brasileño Vladimir Safatli decía que el uso desmesurado del término populismo en el debate público, además de servir como término paraguas, pues cualquier fenómeno acaba siendo definido como populista, también sirve para separar tendencias políticas aparentemente opuestas en populismos de derecha y populismos de izquierda, algo que vimos muy claramente en las pasadas elecciones. Sin embargo, más avanza el gobierno Duque, más nos damos cuenta de que este no era comparable con el proyecto político adversario. Al hacer esta equivalencia, analistas, periodistas y políticos que desean situarse en el centro del espectro político normalizaron la extrema derecha. No era populismo de izquierda versus populismo de derecha, era democracia versus dictadura. Inútil seguir pidiéndole a Duque que se desmarque de Uribe, ese no es el debate. La cuestión es entender
¿Por qué el horizonte histórico del uribismo como proyecto político ha sido el tránsito hacia un régimen dictatorial? ¿Por qué el uribismo pretende modificar la estructura del Estado y revertir los avances establecidos en la Constitución del 91? ¿Por qué pone permanentemente en entredicho los principios democráticos? Dejen de decir que el uribismo está desconectado, que no entiende o que no ve. Sí entiende y sí ve, pero su objetivo nunca ha sido ampliar la democracia, sino destruirla. Y para concluir, quisiera decir algunas cosas sobre las razones que me llevaron a escribir esta columna. Esta columna surgió a raíz de escuchar a muchas personas, opinadores, políticos, periodistas, después de 2 años de haber iniciado este gobierno, seguir diciendo que el gobierno de Duque no tiene rumbo, que no tiene norte, que él no ve, que no escucha, que está como perdido. Pero si uno se pone a pensar, es claro que él no tiene norte y está como perdido con respecto a los que nos habíamos trazado como norte el cumplimiento del acuerdo de paz. Pero con respecto al proyecto político al que él pertenece y en el cual él cree, pues él lo está cumpliendo a cabalidad. Tuve la oportunidad de escribir un artículo para el balance sobre los 2 años de Duque y al hacerlo volví sobre ese famoso informe del primer año de gobierno de Uribe, el embrujo autoritario. Y ahí recordé que lo que estamos viviendo ahora es muy parecido a lo que vimos hace casi 20 años. Entonces la pregunta es ¿por qué se está repitiendo? ¿Por qué vemos este autoritarismo exacerbado? Porque el proyecto político uribista es profundamente antidemocrático. El centro democrático no debería llamarse centro democrático, sino centro autoritario. Y el horizonte histórico, es decir, la dirección que el uribismo se ha trazado, es la dictadura, es la concentración del poder en una sola persona o en un solo grupo político. ¿Y por qué? Y yo creo que ese es el debate porque hay en estos últimos 20 años hay evidencia histórica de que eso es lo que está sucediendo y lo que ha sucedido. Entonces, ¿las razones cuáles son? Pues es para garantizar la impunidad, porque el uribismo es un proyecto político que está vinculado al narcotráfico y al paramilitarismo, y es el que ha impedido por todos los medios posibles el cambio social en Colombia, porque eso significaría para los que pertenecen a ese grupo político perder privilegios. Entonces, yo repito, aquí no hay polarización, no hay dos grupos equivalentes que se oponen entre sí, sino un proyecto autoritario y una población que resiste. ¿Y a qué nos resistimos? En particular, a que nos sigan condenando a la guerra. Muchas gracias.